a todos, mis compañeros y yo vamos a contarles acerca del reino fungi. Para esto voy a hacer una breve introducción, que es que en la biología se emplean una serie de taxones o categorías taxonómicas ordenadas jerárquicamente, asignándole al grupo un nombre y una clasificación. Esto es una clasificación para ordenar y clasificar a los seres vivos atendiendo a su semejanza o proximidad filogenética. Estas categorías taxonómicas se denominan, empezando por la que más abarca jerárquicamente a todos los seres vivos, que son los dominios. Dominio: bacteria, arquea y eucaria. Como todos sabemos, el reino fungi pertenece al dominio eucaria. Sigue mi compañera con la información general del reino. Bueno, hola a todos, yo les voy a hablar sobre la información general del reino. Los hongos son talófitos eucariontes y en la clasificación que se utilizó para dividir a los seres vivos en los 5 reinos, los hongos constituyen el reino fungi. Para esta división se basaron en datos moleculares, morfológicos y de reproducción. Los hongos en sí mismos están divididos en 5 grupos que son los glomeromicetos, los ascomicetos, los basidiomicetos, los chytridiomycetos y los zigomicetos. También hay un grupo adicional llamado los oomicetos, que son los hongos en los que no se ha podido encontrar reproducción sexual. Por eso están aparte de estos 5 que les nombré al principio. Los hongos, junto con las bacterias, son los principales degradadores de materia orgánica, haciéndolos de suma importancia para los ecosistemas, ya que liberan dióxido de carbono a la atmósfera y devuelven compuestos orgánicos al suelo. Los hongos durante muchísimo tiempo fueron considerados plantas, pero hay ciertas características que los hacen distintos. Algunas de las características, por ejemplo, son que los hongos presentan pared celular de quitina, mientras que las plantas presentan pared celular de celulosa. Que los hongos son heterótrofos, no pueden fabricar su propio alimento, a diferencia de las plantas que sí lo hacen a través de la fotosíntesis. Que los hongos son seres vivos sin clorofila. Y básicamente no tienen conexión evolutiva directa de las plantas. Así que estas características son los que lo hace distinto a las plantas y hoy hacen que constituyan un reino aparte. Las características de este reino se basan en datos moleculares y no tanto en estructuras celulares u observables a simple vista. Algunas especies de hongos, como las levaduras, son unicelulares, pero la gran mayoría son multicelulares de apariencia filamentosa. Un filamento fúngico se denomina hifa y todas las hifas de un solo organismo se denomina micelio. Las hifas pueden crecer en septos o tabiques y en ese caso se denominan cenocitos. Las paredes de las hifas están compuestas por quitina, que es un polisacario que nunca se encuentra en las plantas, pero sí se ha encontrado en animales. El cuerpo fúngico formado por el micelio es difuso y microscópico, porque por lo general no se ve a simple vista. Y el micelio se origina por germinación de una sola espora y el crecimiento solo se produce en los extremos de las hifas. Si bien los hongos son inmóviles, no tienen movilidad en ninguna etapa de su vida, el viento puede transportar a las esporas, lo que hace que lo pone en contacto con fuentes de alimento y con nuevas cepas de aparentamiento. Los hongos son organismos haploides y a diferencia de los animales y las plantas que son diploides. ¿Qué significa esto? Que nuestro material genético consta de 23 pares de cromosomas dando un total de 46, mientras que los hongos tienen uno de cada uno, no tiene 2 pares, tiene uno. Entonces tienen 23 y no tienen 46. Esto los hace haploides y no diploides. La nutrición de este reino siempre va a ser heterótrofa. No pueden fabricar su propio alimento, como ya lo dijimos, sino que descomponen materia orgánica. Este proceso es posible gracias a las enzimas, que son moléculas de proteína que provocan reacciones químicas. Dependiendo de cómo se nutran, podemos hablar de hongos saprófitos, que se nutren de la descomposición de materia orgánica, micorrizógenos, que se nutren mediante relación simbiótica con las plantas, liquenizados, que se nutren mediante relación simbiótica con una alga o una cianobacteria, y los parásitos, que se nutren directamente del cuerpo de otro ser vivo. La respiración de este reino
varía según su clasificación. Las levaduras, por ejemplo, estos organismos pueden vivir sin oxígeno, pero cuando lo hacen no agarran el oxígeno directamente, sino que lo toman de otra sustancia. Cuando respiran, lo hacen de manera anaeróbica. Y después están los mohos y las setas, que este tipo de hongos tiene una respiración aeróbica. La respiración permite extraer principalmente glucosa. Hola, ¿qué tal? Como hablaba mi compañera Milagro, vamos a hablar de la respiración y cómo respiran los hongos. Los hongos unicelulares, como por ejemplo las levaduras, realizan una respiración anaeróbica. Se da por la glucólisis, que no requiere de oxígeno. Lo realiza por la vía de la fermentación, que da como producto etanol y dióxido de carbono. Luego tenemos los hongos pluricelulares, como los mohos y las setas, que realizan una respiración aeróbica. Esto consta de 3 pasos, como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Acá vemos las etapas de la respiración: los aerobios estrictos, los anaerobios facultativos, los anaeróbicos estrictos, la fermentación facultativa y la fermentación estricta. Cuando hablamos de aerobios estrictos, nos referimos a que no dependen de la presencia de oxígeno para su desarrollo. Los anaerobios facultativos utilizan la respiración aerobia en presencia de oxígeno, pero tienen la capacidad o facultad de realizar fermentación u otro tipo de respiración anaeróbica si no dispone de oxígeno. Los anaerobios estrictos o obligados, la presencia de oxígeno les resulta tóxica. En la fermentación facultativa significa que pueden cambiar entre la respiración aeróbica y las vías anaeróbicas, como la fermentación anaerobia, dependiendo de la disponibilidad del oxígeno. La fermentación estricta de los hongos que realiza este tipo de fermentación viven en lugares que no contienen oxígeno, ya que este les resulta tóxico para el desarrollo. En esta etapa de la respiración, la glucólisis es un proceso común a todas las células donde la glucosa se degrada en el citosol, sin necesidad del oxígeno, y se genera piruvato, energía en forma de ATP, NADH y agua. El piruvato que se forma en la glucólisis puede tomar 2 vías. Tenemos la glucólisis, el piruvato. Una vía sería la respiración aeróbica y otra vía sería la anaeróbica. Esta vía anaeróbica se divide en 2 vías más, que es la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. En este caso vamos a ver la fermentación alcohólica, que generan los hongos, y la fermentación láctica generan las células musculares, que en este caso no la veríamos. Luego de la glucólisis, con la formación de 2 ATP y la reducción de 2 NADH, en el primer paso, el ácido pirúvico desprende 2 moléculas de dióxido de carbono y en el segundo paso el NADH se oxida, reduciendo el acetilaldehído con la formación del etanol. Este proceso de los productos de la fermentación es el etanol y el dióxido de carbono. Esta oxidación del NAD logra que la glucólisis vuelva a cumplir su ciclo. La circulación de los hongos es el sistema mediante el cual se produce el transporte de sustancias desde el exterior hacia el interior de los hongos. Esto incluye la absorción de nutrientes para distribuirlos por toda la estructura, ya que posee enzimas que degradan la materia para luego ser absorbidas. Estos organismos no contienen clorofila como las plantas,
y tampoco un sistema vascular sanguíneo como en el caso de los animales. Por lo tanto, el transporte de sustancias y nutrientes se da a través del movimiento del citoplasma o con la ayuda de vesículas transportadoras. Así, el citoplasma de cada célula se mueve y se mezcla con el de las demás, formando un gran fluido que se distribuye de acuerdo a las necesidades nutricionales del hongo. La excreción es la liberación de sustancias al medio intracelular. Estos son productos de su metabolismo. Estas sustancias ya no son de utilidad para la célula. Los mecanismos de excreción son diferentes para la excreción en unicelulares como las levaduras. Excretan esas sustancias a través de un transporte pasivo conocido como difusión. En pluricelulares el mecanismo se da por exocitosis. Esto puede ser por vesículas que transportan hacia el exterior de las células. Este proceso requiere gasto de energía. Los hongos se reproducen de un modo asexual y sexual, siempre a través de la producción de esporas. Estos son equivalentes a las semillas de los árboles. La producción asexual de los hongos ocurre mediante la formación de esporas de un mismo individuo adulto. Las esporas se forman en los esporangios, estructuras especializadas. Una vez maduras, esto permite la liberación de las esporas para que el viento las disperse. Los hongos, al nacer por reproducción asexual, son genéticamente igual a los progenitores. Acá en esta imagen vemos cómo el hongo se reproduce de las esporas, generando las hifas. Esta unión genera los micelios, el pie del tronco, y acá vemos el esporangio, cómo crea las esporas, luego para que sean liberadas y esperar y se dispersen en la tierra mientras esperan en las condiciones ambientales para volver a reproducirse, a crecer en el ambiente. En la reproducción sexual hay intercambio de material genético, como ocurre con los animales y las plantas. El intercambio se lleva a cabo mediante progametogancios. Estas estructuras, al fusionarse con un tipo sexual compatible designado menos y más, dado que no hay machos ni hembras, al fusionarse forman células multinucleadas, llamado cigosporangios, donde surge una única cigospora. Así da inicio al individuo genéticamente distinto de sus progenitores. Buenas, vamos a hablar sobre la clasificación del reino fungi. Lo vamos a clasificar en 4 partes: los zigomicetos o ficomicetos, ascomicetos o ascomicota, basidiomicetos y deuteromiceto o deuteromicota. Los zigomicetos u hongos filamentosos llaman así porque tienen un filamento, ¿no? Este que vemos acá. Ese filamento, llamado esporangióforo, ¿no?, da lugar a esta estructura llamada esporangios. Los esporangios, ¿no?, forman esporas, no cualquier espora, sino cigoesporas, porque son zigomicetos. Los ascomicetos van a formar ascoesporas y los basidiomicetos van a formar basidioesporas. Bueno, estas cigoesporas van a crecer por meiosis y van a transformarse en hifas. Estas hifas van a dar lugar a un nuevo individuo y así va a continuar todo el ciclo. Un ejemplo de esto tenemos al moho negro del pan, o la Rhizopus nidica, es su nombre científico. Estos hongos son los únicos que tienen hifas cenocíticas, ¿no? Los ascomicetos, como vemos acá abajo, o ascomicotas, van a tener hifas tabicadas como todos los demás. Los ascomicetos, ¿por qué se llaman ascomicetos? Asco quiere decir
las ascas es un saco, ¿no? Ese saco va a contener todo el resto del hongo, va a contener todo el interior del hongo, ¿no? Dentro de esta estructura que se llama ascocarpo. Carpo significa cuerpo, ¿no? Por eso se llama ascocarpo. Es el cuerpo en un saco. Dentro de este ascocarpo va a estar las ascas. Las ascas contienen ascoesporas, contienen 8 ascoesporas que van a crecer para liberar las ascoesporas estas, van a crecer por meiosis en un lugar, ¿no? Apto, húmedo, con todo lo que tenga que necesario para crecer, y va a transformar un nuevo individuo. En los ascomicetos tenemos, esta es la parte pluricelular grande. También tenemos ejemplares unicelulares, como la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura microscópica, ¿no? Como vemos acá abajo, y se va por gemación, va creciendo, y también posee la otra fase, por ascoesporas, como el de arriba, ¿no? En esta clasificación tenemos a las levaduras, al cornezuelo de centeno, que se usa para las embarazadas, para trabajo de parto y eso, y también se extrae el LSD de esto. Los basidiomicetos son los hongos más comunes que hay, son los hongos de sombreros. Como por ejemplo el champiñón, la manita muscalia. Como podemos observar, desde arriba para abajo, arriba de todo tenemos el sombrero o pilio. Debajo tenemos el anillo, el pie o estipete y la volva. Entre el sombrero y el anillo, por debajo del sombrero, tenemos la laminilla, que su función es la reproductora. Ahí debajo de la laminilla van a estar las esporas, van a estar las basidioesporas, porque estamos hablando de basidiomicetos, ¿no? Dentro de la laminilla van a estar el basidio. El basidio va a contener 4 esporas, ¿no? 4 basidioesporas. De estos hongos son muy conocidos por haber muchos hongos venenosos. Cuando hay un hongo que es de un color muy llamativo, es señal de que el hongo, ¿no?, es venenoso y no hay que consumirlo. Los deuteromicetos o deuteromicota son los hongos imperfectos. Son los hongos imperfectos porque no tienen reproducción sexual conocida, ¿no? Uno cuando encuentra un hongo y mientras lo va investigando, hasta que encuentra la reproducción y lo puede encasillar dentro de alguna otra clasificación, lo mete primero en deuteromiceto. Estos también tienen hifas tabicadas, ¿no? Que son los tabiques, son estas que van como estas divisiones que van separando las hifas. Dentro de los deuteromicetos tenemos a los macroconidios, que son estos con 2 bifurcaciones, que son un poquito más grandes, y los microconidios, que son estos, que son más chiquititos. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, el pie de atleta y la vaginitis, ¿no?, que son enfermedades que son producidas por hongos. La simbiosis dentro de estos organismos son asociaciones simbióticas que favorecen 2 organismos, ¿no? Como por ejemplo los líquenes, que es una asociación entre un hongo y un alga. En el líquen puede ser en el hongo en el caso de un ascomiceto, y un alga una cianobacteria. Y las micorrizas son asociaciones entre hongo y raíces. El hongo puede ser un basidiomiceto y favorece dando la absorción a la planta, y la planta le da azúcares y aminoácidos. Bueno, vamos con otra parte del video y la última, en donde les voy a contar sobre el hábitat de los hongos.
que es que los hongos viven en lugares húmedos con abundante materia orgánica en descomposición y ocultos a la luz del sol. Pueden vivir en cualquier medio acuático o en el interior de algunos seres parasitándolos. Pueden vivir en cualquier ambiente que tenga sustancias orgánicas, agua, aire y temperaturas adecuadas. Pueden vivir como parásitos facultativos, es decir, que el micelio destruye las células de las que se alimentará más tarde. Tipos de hongos, tipo setas. La función principal de las setas es desarrollar y dispersar las esporas de su cuerpo fructífero, y para poder realizar estas funciones adecuadamente, su estructura fue evolucionando. Tipos mohos son un hongo pluricelular capaz de recubrir las superficies con una especie de pelusa, signos de alimentos en descomposición y paredes de humedad. Tipo orejas son los populares hongos sombreritos o orejas de palo, que son los que se encuentran en los troncos de los árboles, y tienen un gran valor económico, ya que algunos son comestibles, pero también hay algunos que son venenosos. Hongos en la piel. Los hongos en la piel producen picazón, incluso descamación, y las zonas afectadas se ponen de color rojo, que a veces son confundidas con erupciones cutáneas. Los hongos tipo levadura son los que se utilizan para hacer pan o bebidas alcohólicas. Y hongos alucinógenos, los hongos que contienen psilocibina pueden causar efectos alucinógenos en la mente humana, así también como otras especies de setas que tienen psilocina o vagocistina, y también como las amanitas psicoactivas. Es por esto que algunos hongos son consumidos como drogas recreativas. Y hongos parásitos. Los hongos no solo son capaces de defenderse a través de venenos y toxinas, algunas alucinógenas, causando daños e incluso la muerte de los animales que los consumen, sino que además otros pueden producir enfermedades, mayormente son las levaduras o otros tipos de hongos de tamaño microscópicos. Estas afecciones son tratables en su gran mayoría y en algunos casos son transmisibles, como es el caso de la Candida albicans, responsable de la candidiasis por transmisión sexual. Otro caso muy común, que conocemos la mayoría, es el pie de atleta, Tinea pedis, que se aloja en la piel como resultado de situación de humedad por la sudoración. Y este tipo de afecciones sí tienen tratamientos antimicóticos. Espero que les haya gustado el reino fungi.